Hola, buenas noches. Vamos a seguir con este texto y, como siempre, vamos a dedicarle unos segundos a fijar o a formar en nuestra mente la actitud altruista del bodhicitta, que le da una orientación a lo que estamos haciendo, ya que nos recuerda que todo lo que hacemos en el Dharma, en el cuadro, digamos, en el ámbito del Dharma y también en nuestra vida cotidiana, tiene que estar influenciado por esta actitud de beneficiar a los demás seres. Pero con respecto al bodhicitta es para alcanzar la iluminación y desde ese nivel entonces sí podemos realmente beneficiar a los demás seres. Hoy vamos a comenzar por las 10 formas de ser amables contigo mismo. Rangrin ran la chewe chuchunni, michuegi chadang pangne, tampe la chuche bani, rangrin ran la chewe yin. El primero es, eres amable contigo mismo si abandonas el apego y la aversión a la vida común para practicar el puro Dharma. Estos son bastante evidentes, por eso por ahí vamos a ir un poquito más rápido. Creo que es bastante claro, es decir, si estamos en el Dharma es porque hemos visto que continuar 100% involucrados con las actividades mundanas. Las actividades mundanas en general siempre en nuestra percepción tenemos una reacción con respecto a lo que sucede, a las cosas, a las situaciones y lo demás, en las cuales las 8 preocupaciones mundanas están muy presentes, y estas 8 preocupaciones mundanas están enraizadas en 4 son relacionadas con el apego, con la atracción, y 4 son relacionadas con la aversión o también el rechazo. Es decir, que no salimos de esta tríada de ignorancia, pero es que vemos a todas las cosas como separadas de uno mismo, es decir, que en el cuadro de un sujeto y un objeto completamente independientes entre sí, es decir, ese dualismo del cual hablamos tanto, y de ahí, entonces, manteniéndonos, digamos, en una vida mundana, vamos a persistir en crear las condiciones para una y otra vez tener este tipo de reacciones, pensamientos o emociones. Y sabemos que el Dharma es justamente un gran antídoto para contrarrestar estas emociones. Entonces, uno es amable, ¿sí? Uno abandona el apego y la aversión de la vida común. Esto no quiere decir que uno, está diciendo que uno abandona el apego y la aversión de la vida común. Es decir, que si uno puede seguir y es capaz de mantener su vida común, familiar, de trabajo y demás, bueno, lo vamos a tener que mantener en la mayoría de nuestros casos, porque ya que no somos yogis, que estamos refugiados en una cueva en la montaña, y en esa actividad mundana que tenemos que mantener, por razones sociales, por razones también económicas, bueno, prestarle atención a nuestra mente, es decir, cuando vemos que nuestra mente entra en un estado así de apego y demás, empezar a aplicar ahí las enseñanzas del Dharma que tenemos, lo mismo con la aversión, es decir, estar cautos con respecto a lo que sucede en nuestra mente, ya que el camino del Dharma es trabajar con nuestra mente y lograr que de alguna manera u otra estemos, no nos dejemos llevar por estas emociones aflictivas, porque en realidad eso sabemos que lo único que hace es perjudicarnos, ¿no? Ok, o sea que, bueno, eso es bastante claro. Vamos al segundo. Eres amable contigo mismo si abandonas familia y amigos para seguir un maestro sublime. Chintabdan nyantro pangne kebutam patempate rangrin rang la chewayen. Entonces, esto lo que quiere decir es que, bueno, esto está evidentemente dirigido a la gente que en Tibet, acordémonos que Gampopa
estaba enseñando esto hace muchísimos siglos en una sociedad como la tibetana, donde había muchísima gente que quería volverse monjes y monjas, y entonces más bien está dirigido a ellos, porque un monje y una monja lo que hace en realidad es que abandona una vida familiar y entonces entra en un monasterio y sigue ahí, bueno, lo que hay que aprender en el monasterio y practicar. Algunos estudian, otros hacen retiros en el centro de retiros. Los que estudian lo harán en el SHERA, que sería el Instituto de Altos Estudios. Y si no, también hay muchísimas actividades que mantienen la tradición monástica, y especialmente el Vajrayana, que tiene que ver con cómo se hacen las puyas, las ceremonias, qué significado tiene. También hay prácticas que uno hace, también, por ejemplo, en Gonro y demás, hacer tormas, las danzas de lamas, todo ese tipo de cosas. Pero eso ya es una vida espiritual específicamente. Es volverse un profesional del Dharma, un profesional meditador, un profesional, digamos, como ser monje o monja. Y acá se dice, bueno, que uno abandona la familia y amigos. Eso también lo tenemos que entender en forma relativa, ya que sería en nuestra situación actual, tenemos que ser inteligentes también, porque por ahí crearíamos un caos con respecto a las relaciones que tenemos, y justamente el Dharma no es algo que nos vuelva más neuróticos, más complicado con nosotros mismos, más preocupados, sino al contrario, toda la práctica del Dharma tiende a ser cada vez más relaxed, cada vez más carefree, como se llama, ¿no? Que no quiere decir careless. Carefree quiere decir como uno empieza a tomar las cosas con mucha más liviandad. Careless quiere decir que uno es descuidado. Y en realidad, por supuesto que en el Dharma uno no puede ser descuidado. Justamente ya lo vimos en el punto anterior, lo que más tenemos que cuidar es la situación de nuestra mente y de nuestras emociones aflictivas, porque realmente cunden de diversas maneras, ¿no? Temor ya es una emoción aflictiva. Una expectativa también está enraizada en una emoción aflictiva. O sea que siempre tenemos que estar atentos en qué es lo que sucede en nuestra mente. No quiere decir que cuando uno se retira a un monasterio, entonces ya está todo hecho, porque sigue, uno se lleva la mente donde se vaya. Es decir, uno puede tomar esto literalmente, abandona a su familia, abandona a sus amigos y se retira, pero no está preparado. Y entonces lo que sucede es que lo único que hizo es que físicamente se apartó, pero todo el esquema neurótico se lo lleva con uno mismo. Es decir, que eso también hay que tomar en cuenta. Uno tiene que siempre, digamos, examinar su conducta, su motivación y también, bueno, las decisiones que va a tomar con el sherab, que significa esa inteligencia discernidora. Y dar un paso muy grande, es decir, si uno se pone a bailar pero todavía no sabe caminar, seguramente se va a caer. Por eso es que es mejor ser un poco cauto. Y con respecto a eso, en el cual uno puede herir a mucha gente, amigos y familiares y demás que no lo entienden, también ser cauto y tomar las decisiones correctas, ¿no? El tercero es, eres amable contigo mismo si abandonas tus distracciones para dedicarte a tomar enseñanzas, reflexionar y practicar meditación. Bueno, eso yo creo que es bastante evidente. Bueno, eso ya creo que está todo dicho, es decir, más o menos repite lo anterior, en vez de continuar con tanta diversión y tantas ocupaciones, entonces dedicarle más tiempo a recibir enseñanzas por libros, por videos, por YouTube, hay muchísimos seminarios que hay, y reflexionar sobre esas enseñanzas para internalizarlas y, por supuesto, practicar meditación. Entonces, desde la óptica del Dharma, es totalmente coherente decir que no tenemos muchísimo tiempo, dediquemos más el tiempo al estudio y a la práctica de meditación y menos involucrarnos con cada vez más actividades que pueden ser actividades de negocios, proyectos de negocios o actividades de entretenimiento, actividades de
hay todo tipo de actividades que podemos pensar. Para eso está Samsara, que nos ofrece un mundo inmenso de oportunidades para mantenernos distraídos, ¿no? Y acá lo que está diciendo es, bueno, si tenemos que verlo desde la óptica del Dharma, por supuesto que es muchísimo más importante dedicar nuestro tiempo al estudio y a la práctica. Eres amable contigo mismo si abandonas la vida de ciudad y a tus vecinos para vivir solos en lugares apartados. Bueno, más o menos es lo mismo. Esto, digamos, la vida de ciudad, ya creo que lo vimos en los puntos anteriores, más bien allá en Tibet, es decir, se trataba de aldeas, no eran ciudades, eran aldeas bastante chicas donde todo el mundo se conocía y por supuesto que si uno permanecía y vivía en la aldea, conviviendo con todos los vecinos que conocía, bueno, los rumores, los chismes, todo este tipo de cosas incitaban mucho más a las emociones aflictivas de apegos, de rencores, de celos, de envidia, de orgullo y todo ese tipo de cosas, mientras que si uno está en soledad, ahí lo que hace es cortar los estímulos que provienen de afuera. Ese es el propósito de un retiro, ¿no? El retiro externo, lo que se llama que es que el cuerpo ya se va de donde hay mucha posibilidad de distracciones y de situaciones que pueden incitar nuestras emociones y entrar en un lugar que, por supuesto, aunque uno cierre la puerta, eso no quiere decir que con eso logre completamente anular las distracciones, pues las distracciones son mentales. Y uno tiene recuerdos, uno tiene proyectos, uno tiene un montón de cuestiones que van a seguir siendo en su mente, uno se lleva su mente a donde vaya. Entonces, eso hay que tenerlo también en cuenta. Pero básicamente, al cortar los estímulos, lo único que queda son nuestros propios fenómenos, ya que nadie nos está influenciando con algún otro tipo de fenómeno que estamos viendo siempre como externo. Puede ser una situación, puede ser una persona, puede ser un afecto, puede ser un odio, puede ser lo que fuera, pero encontrarnos físicamente con ese tipo de situaciones, por supuesto que es más obvio que pueden inducir a estas emociones aflictivas con más facilidad que si estamos en soledad y cortamos esos estímulos y lo único que nos queda son estos rollos mentales de pensamientos, preocupaciones y demás, y eso en cierta manera debería ser más fácil, porque estamos cortando una continuidad de fuente de estímulos, ¿no? Eres amable contigo mismo si te alejas de los placeres de los sentidos y permaneces independiente y sin apego. Acá la palabra independiente, a ver cómo es esto, es Trompada, Rishi Pangne, Chipur Wempa Dopane, Ranka Chewain. De Yankee Chewa Chene, Chamela Tsutupane, Ranla Chewain. Acá Tsutupa en realidad es como autosuficiente, acá lo tradujeron como independiente. Está bien independiente, pero en realidad quiere decir que uno logra, no quiere decir que uno corte con los placeres y todo lo demás, ¿no? Es decir, si te alejas de los placeres de los sentidos, la manera de alejarse, bueno, puede ser físicamente, como probablemente haría un monje del Shravaka, ¿no? del Theravada, en el cual su actitud es que todo lo que incite al deseo, mejor evitarlo, y por eso lo rechaza, y así están los 250 votos de monje o 350 de monja, es decir, que están todos destinados a evitar el causante que puede gatillar el deseo o el apego. Entonces, bueno, tienen esa actitud. Pero acá estamos en Mahayana, este es un texto Mahayana más bien, aunque tiene también mucho sabor de Vajrayana, y acá entonces lo que dice es alejarse de los sentidos, alejarse de los placeres de los sentidos, es decir, que en realidad ahí lo que tenemos que ver es qué cantidad o de qué intensidad de apego y de atracción tenemos con respecto a aquello que estimula nuestros sentidos.
Entonces lo que está diciendo es que uno es independiente en el sentido que uno es autosuficiente, es decir, que no lucha por conseguir cada vez más estímulos a partir de los 5 sentidos, de las cosas, de los sonidos, de los sabores, de los olores también, y muy, digamos, volcado a recibir ese tipo de estímulo, porque entonces uno de esa manera refuerza esa zona de confort en la que siempre estamos, que está muy alimentada por el placer que tenemos de los sentidos. Me parece en realidad que es decir, no es algo muy profundo, pero cuando examinamos realmente en qué consiste nuestra zona de confort, tenemos enormes cantidades de rutinas que están basadas en esos apegos que nosotros tenemos hacia los placeres que nos dan los 5 sentidos. Eso es lo que está diciendo Gampopa, que tenemos que realmente trabajar. El apego, no alejarnos de los sentidos, sino el apego, es decir, la dependencia en cierta manera de algún placer que tengamos, de una rutina muy fuerte que tengamos, de un objeto de los sentidos que realmente nos incita un enorme apego, porque lo consideramos muy valioso y muy también y un componente muy importante para nuestro propio bienestar. Entonces, en ese caso, ahí tenemos que realmente entender lo que significa este punto. Los apegos, cualquier tipo de apegos, hasta el apego al Dharma también es un apego. Ya lo mencioné tantas veces, ¿no? Saraja dice que cualquier tipo, por más chico, por más tenue que sea el apego, eso va a ser una causa para mantenernos en samsara. Entonces acá está diciendo que, bueno, depende de nuestra capacidad cómo vamos a trabajar nuestra relación con los apegos. Pues si estamos hablando placeres de los sentidos, automáticamente eso incita deseo, pero el deseo en nosotros es siempre un deseo con apego, en realidad. No es que estamos viendo una comida que estamos comiendo como que es una ilusión y demás, sino que realmente estamos muy compenetrados en el gusto, el sabor que tiene, y en la calidad del sabor que tiene, y realmente queremos repetirlo. Y bueno, hay un montón de factores que nos van a indicar que no es un deseo puro y llano, como un deseo vacuo, vacío, sino que más bien siempre viene un deseo con apego. Y bueno, es decir, esta es nuestra condición, no podemos realmente luchar y decir, bueno, cortamos todo, porque eso tampoco probablemente vaya a funcionar. Entonces acá lo que está diciendo es eso, es decir, que si hay placeres de los sentidos, vamos a disfrutarlos, pero en realidad nos contentamos también con muy pocos de esos placeres. Si hay, los disfrutamos. Y si no hay, que sería lo que está diciendo acá, si no hay, también nos sentimos bien. No es que estamos ansiando conseguir algo de estos placeres, algunos de los objetos de estos sentidos, porque realmente los estamos extrañando, los estamos añorando. No, estamos autosuficientes, estamos contentos con lo que tenemos. Puede ser que tengamos muy poquito. Y con eso estamos satisfechos, es decir, ese es el objetivo. Todo lo que nos está diciendo Gampopa es muy fuerte en realidad, en muchas condiciones que es como que si fuera muy duro. Acuérdense de que él está mostrando la vara superior a la cual tenemos que aspirar, pero bueno, nos tenemos que medir con respecto a esa vara. Pero es bueno que nos pongan cuál sería el objetivo desde un punto de vista, desde la óptica budista, cuál sería el objetivo principal de todos estos consejos que nos está dando. Entonces él podría decirnos, bueno, un poquito de placeres está bien, y si tenés un poquito de apego con los placeres, está bien, no pasa nada, pero eso no sería la vara. La vara, desde un punto de vista del budismo, es si hay apego, hay problemas. Entonces, cuidado con eso y trabajar con eso como para poder disfrutar de los placeres de los sentidos, si están, pero si no están, y eso es importante, también sentirte bien. Y eso estaría indicando que realmente vos no dependés de los placeres de los sentidos
para tu propio bienestar, sino que te contestás bien como sea, con lo que tengas, ¿ok? Eres amable contigo mismo si te contentas con lo estrictamente necesario sin desear tener más y mejores cosas. Esto es bastante parecido a lo anterior. Ahora, esto en realidad se refiere a la cuestión física, ¿no?, de los placeres. La cuestión física significa los objetos de los sentidos que le causan placer a nuestro cuerpo, que por supuesto lo percibe nuestra mente. Nuestra mente siempre está presente. Y acá en realidad el asunto es que si en estos dos puntos son bastante parecidos, si no le ponemos un freno, es como lo vimos anteriormente, samsara no tiene fin. Es decir, luego de haber satisfecho, seguimos con la misma cantidad, el mismo tipo de impulso de dependencia de los placeres de los sentidos. Y así es que vamos a seguir dependiendo mucho de eso. Y eso sí que no tiene fin, porque para conseguir las cosas más finas, mejores y mejorar nuestra situación a nivel de beneficio físico y de bienestar físico, por supuesto que vamos a tener que trabajar más, porque entonces vamos a tener que producir más plata, ya que salió un nuevo producto que queremos comprar, porque ya el anterior ya no nos satisface, y eso va a hacer que necesitemos trabajar más como para tener suficientes medios para satisfacer esas cuestiones que en realidad son extras, son como superfluas en cierta manera, si es que lo vemos de la óptica de estar contentos con lo que tenemos, ¿no? Esto por supuesto que va en contra de nuestra civilización de consumo. Sería tremendo para nuestra civilización de consumo con que todo el mundo se contentara con lo poco que tiene. Pues entonces cierran fábricas, se pierden negocios, se pierden, qué sé yo, trabajo y la gente es despedida y qué sé yo. Pero por supuesto que no lo podemos ver de esa óptica porque es prácticamente como utópico. Pero a nivel personal y a nivel de nuestro trabajo sobre nuestra propia mente, tenemos esa oportunidad y esa posibilidad de no entrar en el sistema. Te puedes decirle al sistema, yo no necesito actuar completamente de acuerdo a cómo es ese sistema de consumo. No necesito eso para mi propio bienestar. Y está en mí lograr este tipo de autosuficiencia, porque de esa manera entonces voy a tener mucho más tiempo, no voy a tener que producir mucho más plata y comprarme una casa y entonces después de unos años cambiar los muebles y después como tengo mucho frío, entonces bueno, ahora tengo por ejemplo algún calentador, pero voy a poner, qué sé yo, ¿cómo se llama? Calefacción por losa radiante o calefacción por radiadores, entonces necesito también un aparato especial y todo eso cuesta plata, entonces todo eso requiere esfuerzos, es decir, para juntar los medios para poder acceder a todo eso. En cambio, la otra es, bueno, no complicarnos mucho. Y eso es siempre en relación con respecto al cuerpo. Es decir, que en cierta manera le tenemos que poner un límite, porque si no, no tiene fin. Samsara, uno de los factores que tiene, es que si no le ponemos un límite, samsara nos va a seguir seduciendo para que sigamos en esa tendencia de querernos satisfacer nuestro bienestar a partir de las cosas y todas las cuestiones materiales. Ahora, no se refiere a nuestros anhelos mentales. Nuestros anhelos mentales pueden ser gigantescos, pueden ser enormes. Es decir, cuando uno ve, por ejemplo, fotos de cómo vive el Dalai Lama, es muy austero en realidad. En su cuarto tiene lo necesario. No es que tiene un televisor, porque ve las noticias y se mantiene actualizado, ya que su rol también es un rol muy social. Si vemos, por ejemplo, la vida de Gandhi, ustedes vieron las fotos de Gandhi, se vestía con 2 o 3 cositas y tenía la rueca porque quería que la gente también hiciera su propia ropa y no dependiera mucho del sistema. Es decir, que a nivel físico era la cosa más simple del mundo, pero a nivel mental, su aspiración, su acción mental
era formidable, no tenía absolutamente ningún tipo de límite, un arrojo extraordinario con una fuerza tal que doblegó al Imperio Británico. Es decir, y eso no proviene, entonces quiere decir que esto no está destinado a reducir las aspiraciones o nuestra visión, digamos, mental. Nuestra visión mental no puede tener limitaciones. Las limitaciones que está indicando acá Gampopa están destinadas más bien a nuestra actitud física y a la visión que nosotros tenemos con respecto a lo que significa la satisfacción de nuestros deseos físicos. Pero lo mental tiene que ser gigantesco, tiene que ser absolutamente ilimitado. Por eso la visión del Bodhisattva es totalmente ilimitada. La visión del Bodhisattva, del Bodhicitta relativo y Bodhicitta absoluto, es algo que realmente es prácticamente inconcebible, porque no tiene absolutamente ningún límite. No es eso lo que Gampopa está diciéndonos en este consejo, ¿no? Eres amable contigo mismo si mantienes con firmeza tus resoluciones sin dejarte influenciar por los demás. Ngungun samla chosheshin zampola dundun mepani rang trin rang la tewain rangwang shen la mikurwar yidam la tempar chepani yidam la tempar chepani rang la chewain. Acá es, acá, claro, acá hay una palabra que dice Yidam, y Yidam en realidad es la deidad de meditación, pero significa también la resolución o compromiso, Yikitampa, ¿no? Es decir, un compromiso mental que uno tiene. Entonces, con firmeza tus resoluciones, esto es lo que quiere decir, y eso puede tener bastante vigencia en nuestra vida, porque nosotros no vivimos en un mundo budista. A diferencia del Tibet, en el cual uno nació en una familia que era budista y tenía un tío que era monje y otro tío que era yogi y el padre pues mismo por ahí era un maestro del Dharma. El Dharma era una cosa totalmente que estaba abarcando todos los órdenes de la vida que uno tenía, mundana también. Entonces ahí, digamos, era difícil que alguien que quisiera realmente practicar el Dharma tuviera mucha oposición. Pero en nuestro caso no es así, porque en realidad estamos rodeados por familia que ni se interesa por el Dharma, estamos rodeados también por amigos que por ahí tampoco se interesan por el Dharma. No quiere decir que estén en contra, pero ese desinterés también nos puede influenciar y de alguna manera u otra entonces nuestra resolución de practicar y alcanzar la iluminación comienza a debilitarse. Es lo que dice eso. Acá es eso. Es decir que por ahí uno habla y tiene muchas conversaciones con otro y el otro le propone alguna cosa y en realidad, bueno, eso va en contra de la resolución de hacer un retiro, pero bueno, voy a dejar el retiro para más adelante, ahora voy a hacer esto, porque en realidad, claro, estoy más convencido de que esto sí es importante. Bueno, ya saben cómo es muy fácil dedicarle tiempo a las cosas mundanas y es bastante más difícil destinar 1 hora por día y sentarnos en la práctica con una constancia, digamos, inquebrantable. Eso es siempre más difícil. Y eso es porque tenemos propensiones enormes desde tiempos sin comienzo que fomentan estos hábitos y rutinas del yo. La zona de confort en la cual el yo siempre quiere mantenerse. Es muy difícil romper esta zona de confort. Y hacer práctica de meditación todos los días es una muy buena manera de bombardear esta zona de confort, hacerla más débil, hacer que nos atraiga cada vez más. O sea que la práctica es lo más importante, o sea, la resolución de practicar y de seguir en este camino, porque el objetivo es un camino, es un objetivo totalmente excelso. Alcanzar la iluminación para beneficiar a los demás seres es sublime, es extraordinario. Bueno, todavía tenemos muchos ganchos con el samsara y por eso tenemos que cuidarnos, es lo que está diciéndonos
Es decir, cuidemos nuestra resolución. No por seguir los consejos de amigos o los consejos de la familia o los obstáculos que nos pongan, nos hagan debilitar esa resolución y de esa manera también debilitar nuestro compromiso con la práctica. Eres amable contigo mismo si te esfuerzas en unir las dos acumulaciones sin dejarte llevar por pensamientos, palabras y hechos comunes. A ver, espere. No, perdón. Eres amable contigo mismo si te esfuerzas por alcanzar el bienestar permanente de la iluminación sin preocuparte por los placeres temporarios de esta vida. A ver. Acá creo que hay un problema con la traducción. Alcanzar el bienestar permanente de la iluminación, acá en realidad literalmente lo que dice es dedicarte a la práctica de la vacuidad. Nyam Sulempa. Nyam Sulempa, nosotros lo traducimos en general como práctica, pero Nyam quiere decir experiencia. Tompaní quiere decir vacuidad. Y acá lo que está diciendo literalmente es tomar a la vacuidad como internalizar la vacuidad en nuestra experiencia. Eso es lo que significa. Y bueno, acá se tradujo como alcanzar el bienestar permanente de la iluminación. No sé por qué, porque acá no dice nada de la iluminación. Pero bueno, el traductor, creo que yo soy uno de los traductores, no sé qué me pasó ahí. Bueno, de cualquier manera, acá lo que quiere decir es, nos preocupamos por los placeres temporarios de esta vida. Los placeres temporarios de esta vida básicamente son las 8 preocupaciones mundanas, las repito, es decir, ser feliz cuando experimentamos la felicidad y sufrimiento, esos son 2, y después es ganancia y pérdida, es decir, cuando conseguimos algo que queremos, eso es ganancia y somos felices, y cuando perdemos, entonces somos infelices. Alabanza y crítica. Bueno, nos encanta cuando nos alaban y cuando nos critica, eso pesa muchísimo. Eso, muchas veces por ahí alguien se pasa 20 minutos alabándonos, pero al final dice, bueno, pero igual te tengo que decir algo, y nos critica, y lo único que nos acordamos de esos 20 minutos fue la crítica. Es un poco así. Y después la última es fama y descrédito, ¿no? Es decir, somos felices cuando somos famosos, pero cuando la gente realmente tiene una mala opinión de nosotros, eso no nos hace felices. Esas preocupaciones mundanas, eso es lo que realmente cunde en nuestra vida mundana, y dedicarnos o preocuparnos por los placeres de nuestra vida es preocuparnos y estar involucrados con estas 8 preocupaciones. En cambio, seríamos mucho más amables con nosotros mismos si todo ese aspecto que hace a la verdad absoluta, que significa la vacuidad, no la dejáramos simplemente como una información teórica que nos haya convencido, sino realmente internalizarlas como prácticas, es decir, de tal manera que se vuelva una experiencia y que ya tengamos la experiencia de la vacuidad, no la dejemos simplemente como un rótulo, o inclusive peor, sin nunca pensar en la vacuidad de las cosas y verlas y seguir viéndolas de una manera contundentemente reales, como siempre lo hacemos. Eso significaría entonces que estaríamos totalmente involucrados con los placeres de esta vida mundana. En cambio, entonces significa que seríamos mucho más amables con nosotros mismos si verdaderamente internalizáramos, es decir, tomáramos a la vacuidad como una experiencia directa, en la cual ya deja de ser una teoría para ser una experiencia propia. Y después, el último es
Eres amable contigo mismo si te esfuerzas en unir las dos acumulaciones sin dejarte llevar por pensamientos, palabras y hechos comunes. Gosum tamendo medupar. Sonni sundu jupa la bepani ranrin ran la chihuayen. Teni ranrin ran la chihuayen no. ¿Se acuerdan lo que son las dos acumulaciones? Está la acumulación conceptual de lo que significa mérito. Eso es todo lo que hacemos, que son acciones positivas, ofrendas, la práctica de las paramitas, los 4 inconmensurables, las visualizaciones en el Tantra, todo eso que se hace conceptualmente. Y bueno, hay mucho para hacer conceptualmente porque seguimos siendo conceptuales en tanto que sigamos percibiendo nuestra experiencia dentro de ese esquema dualista de sujeto y objeto, y de esa manera entonces reificando todo, reificando una acción positiva, reificando el karma positivo, reificando una ofrenda que estamos dando, reificando mi generosidad, y de esa manera está todo bien. Eso es mérito. Pero después está la sabiduría, que es lo que desmantela toda esa reificación en la cual habíamos invertido en las acciones que hemos hecho. Y eso es importantísimo también, porque es ahí lo que va a hacer que todo el mérito que estemos haciendo, entonces nos lleva a incrementar la sabiduría. Y la sabiduría, por supuesto, por supuesto que tiene, ya hemos visto, está la parte teórica de recibir enseñanzas y reflexionar, pero principalmente es Sherab trascendente, es decir, la inteligencia trascendente, la sexta paramita, que sería la prajna paramita. La prajna paramita es justamente cuanto antes tener la vivencia de la vacuidad, como habíamos visto en el punto anterior, porque de esa manera sí continuaríamos haciendo generación de mérito, pero en una unión indivisible con la vivencia de la vacuidad. Esto significa que estaríamos uniendo en forma indivisible mérito y sabiduría. Y eso sería genuinamente lo que nos va a llevar a la iluminación. Ese tipo de acción que surge en el ámbito de ver las cosas como ilusorias y sin embargo uno las sigue haciendo de una manera ilusoria. Y eso tiene un fruto que también es ilusorio, pero que es el fruto que nos lleva a la iluminación. Entonces, pero por supuesto ahora quizás nosotros no podamos efectivizar ese tipo de unión, porque cuando estamos haciendo una acción positiva, por ahí la hacemos también en nuestra actividad cotidiana y va a ser muy difícil, si hemos tenido un vislumbre de nuestra mente natural, integrarlo en esa actividad cotidiana. Pero no importa, hacemos entonces acciones positivas por un lado y después, principalmente en la meditación formal, fomentamos la sabiduría a partir de las instrucciones de meditación que están todas dirigidas a enseñarle a la mente que mantenga presente el punto de vista, que es justamente esa sabiduría. Entonces, por un lado generamos mérito, propiamente dicho, conceptualmente, y que genera buen karma, y por otro lado generamos también una afinidad, una familiarización con el punto de vista que sería la sabiduría. Eventualmente, si continuamos practicando de esa manera, cuando tengamos ya más estabilidad en la presencia de la vacuidad, es decir, de nuestra mente natural, esa claridad vacua o lucidez vacua, en ese ámbito cualquier mérito que generemos va a estar unido indivisiblemente de esa experiencia, esa cognición vacua, y de esa manera estamos uniendo las dos acumulaciones. Es ese, de vuelta, el Vara. Él no nos dice, hagan un poquito de esto y hagan otro poquito de aquello, y eventualmente, porque por supuesto él tiene que mostrar cuál es la vara superior. Y la vara más alta es que mérito y sabiduría tiene que en algún momento ser practicados de una manera indivisible. Entonces acá está lo que está diciendo. Eso entonces, ¿qué es lo que nos va a impedir llegar a esa unión? Bueno, dejarnos llevar por las acciones, acá como dice, Gosum Tamel Dodupa, que es decir, dejar a las tres puertas, que son el cuerpo, la voz y la mente, dejarlos persistir
en este nivel común en el cual constantemente estamos. Porque si persistimos de esa manera, bueno, por ahí vamos a generar mérito, pero va a ser siempre un karma positivo. Y si no lo imbuimos con la vivencia de la sabiduría, que estaría indicando que nos estamos saliendo del esquema de las tres puertas, cuerpo, voz y mente comunes. Entonces, si no lo imbuimos con esa trascendencia de las tres puertas comunes, el mérito que hacemos genera karma positivo, que es genial, que es buenísimo, es mucho mejor que karma negativo. Pero si vamos a la analogía de que queremos ver es el sol, bueno, las nubes negras de acciones negativas, por supuesto que tapan el sol, pero las nubes blancas de acciones positivas también lo tapan. En ambos casos, las nubes nos están impidiendo el sol. Lo que disuelve las nubes blancas es justamente la vivencia de la vacuidad, que sería la sabiduría, y de esa manera, al disiparse las nubes blancas, ya que están ocurriendo en el ámbito de la sabiduría en forma indivisible, ahí podemos ver el sol de la iluminación, ¿no? O sea que eso sería el fin de este conjunto. Vamos a ver algunas de las que vienen. Estas son las 10 cualidades correctas, o más bien mejores cualidades perfectas, ¿no? Yanta pechochuni, le jumrela, yicheba, ni wampotame, yanta betawayin. Acá está dividiendo todas estas 10 que siguen en el individuo de capacidad inferior, capacidad intermedia y capacidad superior. Bueno, hemos visto que cuando se habla de una persona con capacidad inferior, una persona puede tener una cierta capacidad desde el nacimiento, y esa es la capacidad que tiene y que marca más o menos su situación en cuanto a sus facultades, pero eso no quiere decir que es una cosa fija, porque si realmente se entrena y cultiva esa capacidad, puede pasar de un nivel inferior a un nivel intermedio, y de ese nivel intermedio al nivel superior. ¿Por qué? Porque nuestra mente cambia. Nuestra mente realmente es muy dúctil. Y si podemos entrenarnos de una manera correcta, entrenar la mente, entonces no quiere decir que uno está fijo en capacidad inferior. Por un lado, eso es así, y en el Mahayana se lo ve así, pero también hay otra cuestión que es el karma. Y el karma realmente es muy vigente porque nos controla mucho también en nuestra capacidad. Nos guste o no nos guste, también estamos bastante sujetos al poder del karma. Y hay casos en los cuales uno, por ejemplo, tiene, por una cuestión de karma pasado, tiene mucho más afinidad con uno de los sistemas que ofrece el budismo. Por ejemplo, tiene mucho más afinidad con el Theravada. Y la capacidad es la del Theravada, digamos. Y para una persona que tiene esa estructura kármica, digamos, entonces se dice que pertenece a esa familia, no de una manera peyorativa, pero que simplemente es tal la estructura kármica que tiene por propensiones que trae del pasado, que si esa persona oye las enseñanzas del Mahayana, entonces no las va a tomar en serio. No siente afinidad con esas enseñanzas, no las toma en serio. ¿Y qué decir de enseñanzas del Vajrayana? En ese caso, entonces, la persona está también anclada al karma. Y su capacidad va a estar, esa capacidad que está restringida también por su karma o las propensiones que ya trae del pasado, porque hizo pocas aspiraciones, porque su práctica principal fue esa, o porque también no tuvo el destino kármico de encontrarse con enseñanzas del Mahayana o del Vajrayana, y por lo tanto entonces se ubica kármicamente en ese estado, y es fantástico, igual no hay que disminuirlo, porque hay enormes cantidades de personas que practicando el Theravada han llegado a eliminar también el sufrimiento del samsara y adquirir lo que se llama el estado de Arhat, que es el estado de paz, un estado de nirvana, han trascendido el sufrimiento. Qué mejor, es fabuloso.
Es mejor, por supuesto, alcanzar la completa budidad, pero eso también es un objetivo muy excelso, en cierta manera, muchísimo más excelso que cualquier otro objetivo mundano, porque es un objetivo trascendente. Han tenido una percepción, aunque parcial, de la realidad absoluta, y eso los pone en ese estado de capacidad de entender la vacuidad hasta ese nivel. Es ver el espacio a través de una ventana, no en un campo abierto. Es un ejemplo que siempre doy, pero realmente es muy claro. Pero es muy bueno, porque basta con ver el espacio, digamos, de la vacuidad, restringida la vacuidad del yo, para con eso entonces ya estar liberado del samsara. Entonces esto, bueno, logra lo que se llama el nirvana, el estado de paz. Entonces, en ese ámbito, acá vamos a ver en estos 10 que realmente lo que hace Gampopa no es fijar los sistemas, sino más bien hablarlos desde un punto, una visión muchísimo más global, que uno comienza al principio con una capacidad inferior, pero que a partir de la práctica, de las instrucciones, del estudio, la reflexión, la meditación y demás, va evolucionando espiritualmente y naturalmente pasa al nivel intermedio. Y si sigue en esa tónica, de ese nivel intermedio se convierte en un ser de capacidades superiores. Es decir, que no lo está mirando desde este punto de vista encuadrado, digamos, en eso que dije de las capacidades que están limitadas por el destino kármico de la persona. ¿Okay? Esto, cuando los veamos, vamos a ver que en realidad es como una secuencia en la cual hay como un hilo conductor desde el inferior hasta el intermedio y hasta el superior. Otra cosa que es muy importante de saber es que cuando decimos intermedio, no es una negación del inferior, sino que el intermedio incluye el inferior y así también el superior incluye el intermedio y también incluye el inferior. Porque hay como un hilo conductor entre todos estos. Ese hilo conductor es un hilo conductor que no se puede pervertir, porque de esa manera estaríamos pervirtiendo el punto de vista budista y entonces la práctica sería cualquier cosa. Entonces ese hilo conductor se ve presente en el punto de vista, que va cambiando de acuerdo a cada uno de estos 3 niveles, en la meditación, que también va cambiando entre uno y otro nivel, y también en la conducta. Y eso, de esta manera, es como Gampopa desarrolla todos estos 10 puntos. Me parece que sería mejor por ahí parar acá, porque no podríamos ver más que un par de puntos y mejor empezar con las preguntas. Si quieren, podemos hacer eso. Sí, acá veo 14 chats, o sea que evidentemente hay varias preguntas. Estas 10 que siguen son realmente muy interesantes. Es un aperitivo para que el domingo que viene también vengan, porque es un poquito más que estos consejos de conducta y demás. Acá tiene que ver con punto de vista, meditación, conducta. Bueno, a ver acá. Wow, hay muchas preguntas hoy. Quisiera preguntarte cuál es la similitud o diferencia entre luminosidad, claridad y luz clara. En realidad es el mismo hilo conductor, de vuelta. Estamos hablando de una misma, entre comillas, ¿ok? Substancia, no hay substancia, pero de un mismo elemento que comienza en la luminosidad fundamental del estado iluminado. ¿Se acuerdan cuando Buda se iluminó y que dijo que es profundo, es la paz, está libre de elaboraciones conceptuales, es luminoso, quiere decir que es cognitivo, y también finalmente que es incondicionado. Entonces luminoso porque el anterior era
libre de elaboraciones conceptuales, es como el espacio, es decir, que es vacuo, es vacío y no se puede decir que existe o que no existe, y ni cualquiera de las otras extremos conceptuales, como el espacio. No hay nada que podamos identificar como decir, esto es la mente natural, esto es la mente búdica. Y sin embargo, no es vacío como el espacio, sino que es cognitivo. Cognitivo se lo llama como luminoso. Luminoso en realidad porque en realidad tiene como una energía cognitiva. Muchas veces se dice que la mente es luminosa y es cognitiva. Esto se aplica a la mente común y también se aplica a Rigpa, a la mente natural. Porque son dos cualidades que, si bien son una unidad, presentan dos facetas distintas. Uno de luminosidad y otro de cognición. Cuando se habla de luminosidad, se incluye cognición, es decir, no es la luminosidad del sol, de la luna, de la luz eléctrica, sino que es como una cuestión energética de brillo de la cognición que manifiesta todos los fenómenos, por ejemplo, porque si no hubiera esa luminosidad y estuviera solamente la cognición propiamente dicha, desprovista de ese brillo, bueno, entonces no podría surgir los árboles y todo lo demás que en última instancia es una proyección de la mente. Ahora, cuando por ejemplo estamos hablando del nivel de Dharmakaya, también está ese brillo, el brillo del Dharmakaya, que es la claridad que es consciente de su propia vacuidad. Vacuidad y claridad en unión. No hay manifestación en el Dharmakaya mismo, a menos que se desdoble en Sambhogakaya y Nirmanakaya. Pero también ahí estamos hablando de un brillo de la cognición. ¿Qué tipo de cognición? Es esa cognición que es consciente de su propia vacuidad, del Dharmadhatu. El Dharmadhatu es ese brillo de la cognición y el espacio mismo de su propia naturaleza o esencia en una unión indivisible. Y eso es el Dharmakaya. Entonces ahí no hay manifestación de formas, no hay una cosa que vos podrías decir, bueno, las cosas tienen un brillo y se forman montañas, se forman cosas, se forman personas, se forman todo lo demás, y que aparece todo como una película. Pero después, sí, a un nivel más burdo está el Sambhogakaya, el Nirmanakaya, cuando uno practica o cuando se manifiestan las 100 familias de Buda, los Budas del Sambhogakaya y demás. Bueno, esa es la luminosidad original, pero ya a un nivel un poco más palpable, ¿ok? Y ahí sí se empieza a ver más bien el sentido de por qué se dice luminoso, porque quiere decir que tiene ese brillo, es porque hay un brillo, una radiance, no se dice radiación en castellano, pero radiance es buena, una manifestación, digamos, de esa cognición ya en forma, sonidos, sabores y todo lo demás. A un nivel del Sambhogakaya están las deidades y todo lo demás que surgen con un brillo propio y todo lo demás, pero ese brillo es totalmente indivisible, es una manifestación del brillo de la cognición de la mente. Entonces es luminoso y es cognitivo, ¿ok? A nuestro nivel, cuando estamos hablando de claridad ahora, la claridad puede ser una claridad reificadora, como la que nosotros percibimos, que es cognición. Es cognición simplemente, es una cognición que reifica todo, que congela todo en términos de conceptos. Bueno es bueno, malo es malo, claro es claro, oscuro es oscuro, y cada cosa se ubica en un tipo de casillero. Y así funciona nuestra mente conceptual con todas sus posibilidades enormes del intelecto, pero con sus limitaciones, porque todo tiene que estar encasillado, ya que a todo se le ha dado un nivel de identidad intrínseca. Eso sería nuestra claridad actual, ¿ok? Pero ¿de dónde proviene esa claridad? Si no tuviéramos en nuestra base fundamental del ser esa luminosidad de la cual Buda habló cuando se iluminó, ya que nosotros somos un Buda, esa luminosidad fundamental, que también es la luz clara, que vos estás preguntando, a eso se llama la luz clara madre, digamos, a esa luminosidad fundamental de la base de nuestro ser, esa luminosidad fundamental ahora, bueno, se cuela y surge totalmente distorsionada porque atraviesa todas las estructuras defensivas del ego, distorsivas del ego, y termina siendo nuestro intelecto. Y es la claridad reificadora de nuestro intelecto, ¿ok? Entonces, cuando esa claridad reconoce su propia vacuidad como esencia,
y deja de percibirse a sí misma como algo sólido, que es lo que ocurre ahora, por eso es que reificada por la noción del yo, cuando trasciende la noción del yo y ve que en realidad no hay un yo y no hay una identidad, sino que es ese espacio infinito de la vacuidad, esa es su esencia, esa claridad se vuelve claridad vacua o vacuidad lúcida. Y esa claridad vacua o vacuidad lúcida entonces es el punto de vista, o digamos la claridad vacua en el sendero. Ha visto la luz clara, pero la luz clara que se manifiesta a nivel de sendero. Y está encuadrada, todavía influenciada también por nuestro alaya, y por lo tanto continuamos percibiendo casas, esto y lo otro, porque funciona de esa manera. Entonces se habla de la claridad vacua, esa claridad vacua es Rigpa, el Rigpa de sendero. El Rigpa de sendero significa, es esa vivencia de la luz clara, pero a nivel de sendero. ¿Ok? Entonces cuando uno llega al momento de la muerte, si uno pudo mantener vigente la continuidad de ese Rigpa, que sería la experiencia, la vivencia de la claridad o luz clara de sendero, entonces en el momento de la muerte se caen todos los elementos que todavía continuaban amarrando en cierta manera la ilimitud, digamos, de ese Rigpa, y ahí surge la claridad o la luz clara de la base, la que hablaba Buda, la base fundamental. Y entonces ahí es una unión indivisible de claridad hijo y claridad madre, que sería la luz clara madre, luz clara hijo. La luz clara hijo es la claridad, luz clara de sendero. Ahí hay un reconocimiento inmediato y ahí ya no hay más nada. Ahí en ese mismo momento la mente se vuelve Dharmakaya. No hay nada que la obstaculice como para impedir eso. Entonces, vos ves que luminosidad es una manera de hablar para realzar la capacidad de la claridad o la cognición. Siempre cognición va en todas, ¿ok? Pero la cognición puede manifestarse en forma de luminosidad. Esa luminosidad puede ser una claridad reificadora, o si esa claridad es consciente de su vacuidad, ya deja de ser reificadora y comienza a ser Rigpa o mente natural, Tamelkishepa. Y después luz clara es de donde surge la luminosidad fundamental. O sea que, bueno, son distintas maneras. En realidad, en tibetano es una sola palabra, salwa. Entonces se dice, Ösal es luz, sal es clara, luz clara, Ösalwa. Pero siempre se utiliza la palabra salwa, ¿no? Y nosotros la tenemos que traducir como luminosidad, como lucidez. A mí me gusta traducirla como lucidez, porque lucidez tiene ese sabor de luz y además de perspicacia, digamos, de cognitivo, ¿no es cierto? Una mente lúcida es una mente que sabe, que percibe, que comprende. O sea que lucidez tiene esos dos elementos que tiene también la palabra salwa. Entonces, en el tibetano no hay problema, usan salwa y chao, arreglate. Y nosotros al traducirlo, bueno, tenemos que más o menos diversificar un poquito lo que significa esa palabra, ¿ok? ¿Existe tal cosa como el amor romántico desde la perspectiva budista? ¿O siempre este tipo de emociones que uno siente hacia otra persona se interpreta para el budismo como una distorsión basada en la ignorancia del dualismo y nuestra mente confundida? Mira, el amor es Tsewa, y en nosotros, digamos, el amor se puede manifestar de diferentes maneras. Lo que pasa es que hay que ver si ese amor romántico, como lo llamás, que sí existe enormemente en los seres humanos, si no está, digamos, marcado por el apego. Me parece que el amor romántico está marcado por el apego, porque realmente somos individuos, somos personas, y si bien uno empieza a ver a la otra persona con ese amor romántico, entonces empieza a percibir a esa otra persona de una manera muy especial
pero también hay mucho apego a esa persona. Si esa persona se va con otra persona, por ejemplo, o le mete, qué sé yo, le es infiel o a lo que fuera, uno puede tener mucho amor romántico por la persona, pero si la persona le es infiel, ahí causa muchísimo dolor. Quiere decir que ese amor romántico tenía apego, ¿no es cierto? Yo creo que es muy difícil el amor romántico en una mente totalmente iluminada, porque, o no totalmente iluminada, pero digamos, no, eso desde ya que se pueda, pero digamos que en un practicante que ya tiene una vivencia de que las cosas son ilusorias y demás, ese amor romántico ya toma otro tipo de calidad, pues también empieza a haber ecuanimidad, empieza la compasión, es totalmente indivisible de ese tipo de cognición, que es una cognición en la cual está vigente la conciencia de la vacuidad. Junto con esa sabiduría indivisible viene la compasión, y junto con esa compasión también hay un nivel de ecuanimidad muy grande, y en ese tipo de ecuanimidad yo creo que es un poco difícil el asunto del amor romántico, ¿no? Se habla mucho de amor, también por ejemplo la devoción con el maestro es una devoción, que es una forma de amor, pero no tiene que ser romántico, porque si es romántico quiere decir que ya hay un apego, tiene que ser una devoción muy reificada. Y justamente todo lo que se reifica implica apego, y mientras haya apego, como dice Saraja, estamos en problemas. Entonces esa es mi visión personal, por ahí estoy equivocado, pero me da la impresión de que si hablamos de amor romántico ya automáticamente, bueno, es poner a prueba. A ver, si uno cree que ese amor romántico es un amor que está surgiendo indivisible de la vacuidad, ¿qué pasa cuando la pareja le es infiel, por ejemplo? Supongamos, uno sufre o no sufre. Si no sufre y sigue amando de la misma manera porque tiene una visión totalmente abierta, sí, entonces eso es un amor vacuo, como sería realmente un amor genuino, indivisible de la vacuidad. Sería una cualidad fundamental de esta luminosidad que estamos hablando, de esa claridad. Ahí están todas las cualidades de la iluminación, y uno realmente tendría un amor totalmente, ¿cómo se llama? Ecuánime, que es el amor unido a la sabiduría, ¿no? Bueno, por eso espero haber contestado. Yo te digo, ese es mi propio punto de vista de cómo veo esas cosas, sin que la persona nos meta los cuernos. Por ahí vemos que la otra persona empieza a se le empieza a caer el amor. ¿Qué pasa con el amor romántico que uno tiene con una persona que empezó siendo muy romántico, y vemos que la otra persona, bueno, deja de amarnos, ¿no? ¿Cómo reaccionamos con eso? Hay gente que se suicida, ¿no? Hay gente que se deprime, y era amor romántico. Todo ese tipo de cosas suceden porque hay apego, ¿ok? Se dice que las tierras puras están fuera del samsara y que tampoco son nirvana. ¿Qué papel juega la impermanencia en esa condición? No hay impermanencia. Las tierras puras están fuera del samsara, pero la mente que está en esa tierra pura, por ejemplo de Amitabha, cuyo voto es cualquier mente, cualquier persona, aunque no tenga ningún tipo de vivencia de la sabiduría ni nada, por el hecho de realmente anhelar renacer ahí, aunque ya renazca con su propia carga de karma impuro, mientras haya karma, esa mente no es sabiduría, y ese karma, entonces su mente está todavía atada al condicionamiento del karma. Por lo tanto, al estar funcionando enmarcada de su percepción kármica, está sujeto también a la impermanencia y al cambio. Y ahí va cambiando, y eventualmente entonces se libera también de las impurezas que le impedían completamente iluminarse, y se iluminan. Entonces la mente no está en nirvana. Ahora, el reino búdico es un reino búdico puro, pero la mente todavía tiene impurezas, es decir, no se ha desligado, no ha purificado los dos velos. Por lo tanto, ¿qué tipo de mente es esa? Una mente que está afectada por los velos y está, por lo tanto, condicionada también por el karma, y está purificando el karma. Mientras haya karma,
hay también noción de tiempo, mientras hay noción de tiempo hay también impermanencia y cambio, y eso entonces rige todavía en la mente que ha renacido en ese reino búdico. Ahora, otros reinos búdicos, de Akshobhya y Avirati, otros reinos búdicos, que ahí solamente se renace a nivel de, por una vivencia que uno tiene ya un gran bodhisattva, bodhisattvas del octavo, noveno, décimo bhumi, y en ese caso la situación es distinta, ¿no es cierto? Se dice que la verdadera naturaleza de la mente es la unión de claridad y vacuidad. En esta definición, ¿cómo se relaciona la energía de la infinita compasión? Bueno, la claridad, cuando hablamos, tenemos dos aspectos, vacuidad y claridad. Entonces, salva, ¿se acuerdan? Dije que todo lo que pertenezca a claridad en tibetano se llama salva, y tongpanyi, shunyata, es vacuidad. Vacuidad lo único que hace es indicar que nada existe en forma independiente, no hay ningún tipo de existencia inherente, una identidad intrínseca en absolutamente ningún fenómeno. Eso es vacuidad. Claridad en realidad es todos los fenómenos, cualquier sea el fenómeno, pertenece al aspecto de claridad. ¿Ok? Cuando estos están unidos, todos los fenómenos que surgen en el ámbito de claridad son fenómenos vacuos. Siempre son vacuos, pero si la claridad no es consciente de la vacuidad, los va a ver como concretos. La compasión, la devoción, el punto de vista, digamos, la percepción pura, la devoción, el renunciamiento, todo este tipo de fenómenos mentales ocurren en el ámbito de claridad. Entonces, claridad es un término genérico que incluye todas las otras cualidades de la iluminación, del estado iluminado. Y lo único que hace la vacuidad es asegurar que todas esas cualidades, en realidad, son también ilusorias, son también vacuas en esencia. ¿Ok? Entonces, cuando uno dice que la claridad ya es consciente de su vacuidad, ¿ok? Que sí que es una claridad vacua o lucidez vacua, ahí entonces surge la compasión y digamos que esa cognición vacua está totalmente imbuida de la calidez de la compasión, porque ve a los otros seres que continúan y persisten en percibir absolutamente todo lo que ocurre con su mente, con sus sensaciones, también con las formas, con las cosas que percibe y las situaciones como que son concretas, su sufrimiento lo ven como concreto, y uno había sido así hasta el momento de que su cognición haya encontrado la unión indivisible con su vacuidad, y ahí eso entonces empieza a surgir la compasión hacia los demás seres que siguen todavía estancados en la ignorancia y los condicionamientos. Entonces, ahí está la compasión. Pues la compasión es otra manera, al aspecto de la iluminación se lo ve de distintos puntos de vista. En algún momento se lo ve qué tipo de cognición es esta, qué tipo de cognición, ya que la iluminación es la sabiduría primordial. Bueno, ¿de qué tipo de cognición estamos hablando? Es una cognición vacua, es una lucidez vacua o es una vacuidad lúcida, punto. Pero ¿cómo es eso entonces? Quiere decir que esa lucidez es una lucidez totalmente cínica, una lucidez totalmente, ¿cómo se llama?, seca, que no tiene ningún tipo de humectación, digamos, de la empatía, de la compasión. No, entonces, esa lucidez vacua está imbuida de la compasión, porque la compasión es parte de esa lucidez. Y entonces, con respecto al maestro y a todos los linajes que fueron la causa en base a la cual uno se iluminó, ¿de qué manera surge la devoción? Esa devoción también es parte de esa lucidez. ¿Entienden? Ok. Y así con todas las cualidades. La empatía también es parte de esa. El amor también es parte de esa lucidez. El altruismo también es parte de esa lucidez. Todo lo que sea fenomenal, que pueda ser más o menos, en cierta manera, experimentable, eso todo es como, la lucidez es como un enorme fenómeno que abarca todos los demás fenómenos. Después también las apariencias son parte de la lucidez, ¿no?
Los sonidos que vemos son parte de la lucidez, perdón, las formas que vemos, los sonidos que oímos, los olores que sentimos, todo eso son parte de esa lucidez. Entonces, si queremos ver, bueno, de qué manera ocurren los fenómenos, ¿no? Las formas, los sonidos, los olores y demás, en esa perspectiva iluminada, todos son parte de esa lucidez, de esa claridad, de esa luminosidad. ¿Ok? El patrón de la meditación, en mi caso, es mayormente la aridez, aunque hoy le asigno un corto tiempo diario a la práctica debido a mis tareas mundanas. Creo que si no las tuviera tampoco tendría la capacidad de meditar 1 o 2 horas diarias. Tal vez por un tiempo lo lograría a puro esfuerzo, pero no sé si sería contraproducente, burnout. ¿Cómo hacer para romper esa aridez y así aumentar mi capacidad de práctica? Ahí serían, bueno, esos 4 pensamientos que revierten el interés sobre lo mundano, que tenemos hacia lo mundano, ¿no? Esta existencia humana que es tan preciada, hay muchas meditaciones para realmente valorar esta existencia y saber que es impermanente, que no dura mucho y que en cualquier momento la podemos perder, es el segundo. La impermanencia entonces es un punto importantísimo, el hecho de que vamos a morir es importantísimo, en una práctica en Tibet es muy importante. Hay yogis que permanecían meses y meses solamente meditando en la impermanencia, porque es lo que nos da la urgencia, y realmente entonces esa aridez empieza a cambiar de tono, porque en vez de ser algo árido, empieza a llenarse de una preocupación fundamental, que tenemos que utilizar esas condiciones extraordinarias que tiene nuestra existencia humana, el karma también, es decir, el respeto al causa y efecto, y también la aspiración a liberarnos completamente, porque sabemos que cualquier condición en la cual estemos, mientras esté marcada por la ignorancia del samsara, deviene en sufrimiento. Eso es una de las cosas que siempre se recomienda. Ahora, desde el Mahayana tenemos lo otro, y que eso sí que realmente te va a dar más humectación para que no sea tan árido. Y es cómo cultivas el amor, la compasión. Están los 4 inconmensurables: el amor altruista, la compasión, el regocijo por el bien de los demás y la ecuanimidad, que va en todos estos 3. Eso se practica también sentado, y ahí vas a sentir ya emoción, y la emoción es lo que realmente te va a apartar de la aridez, porque realmente empezás a tomar conciencia de que los demás seres también te necesitan en cierta manera, y que sería extraordinario si pudiéramos tener esa mente sublime del bodhicitta, en la cual realmente nos preocupa tanto el sufrimiento de los demás y también que sean felices, que me quiero dedicar a eso. Entonces, supuestamente, la práctica de Tonglen, la práctica de dar todo lo bueno y los beneficios que nos tiene, y también las virtudes y las realizaciones, dárselas a los seres para que lo vean, y tomar todo el sufrimiento que ellos tienen en uno mismo, eso realmente es una práctica que yo creo que idealmente tendría que hacer que en vez de esa aridez empieces a sentir mucho más calidez, la empatía, la compasión y todo lo demás. Y bueno, serían esas, ¿no? Y eso, en realidad, después, bueno, en tus actividades cotidianas están las paramitas también, la paciencia, la ética, el entusiasmo y la meditación, etc. O sea que en ese sentido, el Dharma es como distintas prácticas que cualquier práctica que propone el Dharma la podemos utilizar. No tenemos que decir, bueno, esto es muy bajo, voy a practicar tal otra cosa. No, cualquier cosa que nos sirva la podemos poner en práctica. Y ahí te estoy dando un menú de opciones que, bueno, si te interesa ponerlas en práctica y ver si de alguna manera esa hora o esa media hora, esos 20 minutos que vos dedicas a la meditación, ¿viste? Los puedes utilizar como para humectar tu mente y que deje de ser esa sensación árida. Se conoce, yo la conozco, esa sensación árida. Uno pasa por esos periodos,
pero lo peor que puede hacer es decir, bueno, entonces no sirvo, tengo tantas actividades mundanas que no me da el tiempo, entonces, además cada vez que me siento este sentimiento que no es agradable, no. Es decir, la constancia es importante, y la constancia, lo que refuerza la constancia son esos 4 pensamientos iniciales, lo que le da también calidez a tu inspiración son las prácticas del bodhicitta relativo y absoluto. Si por la fuerza de la fe y haciendo plegarias un budista puede acceder a la tierra pura de Amitabha, podemos inferir que cualquier religioso puede lograr lo mismo dentro del ámbito de su religión. Por ejemplo, ¿será posible que un cristiano seriamente comprometido con su fe pueda al morir ir a la tierra pura de Jesús según sus propios anhelos que tuvo en su vida? No sé, realmente habría que preguntar a un cristiano si es así, ¿no? ¿Cuál es la tierra pura de Jesús? Es el paraíso. Por lo que yo sé, la religión cristiana la aspiración es renacer en un paraíso, ¿no? Que ver a Dios y estar en el paraíso y evitar el infierno. Yo supongo que un poco sería esa la mecánica, pero no sé, tendría que preguntarle a un religioso cristiano, ¿no? Con respecto al apego y la dependencia, yo me doy cuenta de que cuando me hago consciente de que me vuelvo dependiente de algo, hago lo posible por abandonarlo, pero luego esa dependencia se vuelve sobre otra cosa. O sea, no logro dominar la dependencia, sino que la traslado hacia otra cosa. ¿Cómo se debe practicar para disminuirla verdaderamente? Y esa dependencia realmente tiene mucho que ver con la reificación. Es decir, es buena la pregunta porque ya no depende del objeto, sino que el problema es tu apego. El apego es lo que te hace depender del objeto. Y el apego entonces es pegarte a cualquier cosa. Entonces, si no es la comida, es los olores. Si no es los olores, sería la vestimenta. Si no es la vestimenta, sería, qué sé yo, los entretenimientos. Si no son las películas, pero siempre hay un objeto en el cual vos tenés ese impulso de apegarte, porque de esa manera entonces te sentís como alguien. Ese es, en última instancia, es eso. Entonces, practicar shamatha, por ejemplo. Shamatha te hace independiente de los pensamientos, ¿no? La práctica de shamatha, cuando surge un pensamiento y vos tenés la atención del ir y venir de la respiración, ¿qué haces con el pensamiento? La distracción no es dependencia con el fluir de pensamientos, sí. Por eso es que somos tan dependientes de los pensamientos y estamos constantemente distraídos. En cambio, en shamatha vos le estás poniendo un paro a esa dependencia de los pensamientos y las emociones. ¿De qué manera? Una manera la más burda de todas, que es rechazándolos, porque cuando te surge un pensamiento, vos en cierta manera lo evitás porque volvés a la respiración. Pero esa técnica muy simple, repetida una y otra vez, te empieza a minar la fuerza de la dependencia de los pensamientos, que en última instancia después vas a ver reflejada en tu dependencia con las cosas, ¿no es cierto? Porque en última instancia la dependencia es una cosa mental. Y el hábito que nosotros tenemos de dependencia, si tenemos la dependencia con los pensamientos, pero la empezamos a socavar, naturalmente vamos a empezar a perder la dependencia con otro tipo de eventos o cosas o situaciones, ¿no? Yo creo que la práctica de shamatha es una muy buena práctica. Si la desarrollás, empezar a desarrollarla con la respiración, después está shamatha sin apoyo, pero realmente ahí uno logra disminuir la dependencia, porque dependencia es el pegote, ¿no? Nuestra mente, el ego se pega a cualquier cosa, ¿no? Y ¿de qué manera podemos hacerlo? No tenemos un detergente o una especie de, ¿cómo se llama? Thinner, ¿viste? Para aplicar, para eliminar ese pegote que tiene nuestra cognición egoica, ¿no? Y bueno, tenemos que apelar a otro tipo de cosas, porque es todo mental. Bueno, apelamos en principio al shamatha. Es una muy buena práctica, creo, para reducir ese tipo de dependencia. ¿Cómo es esta cuestión entre apegos y adicciones? ¿El apego es la ruta para una adicción? ¿Vale la pena tratar de distinguir una de la otra? ¿Los antídotos, remedios son distintos?
No, la adicción es realmente una forma de apego ya obsesiva, ¿no? Es lo mismo en distintos grados, yo creo. Uno puede tener un apego eh, porque le gusta el vino, por ejemplo, pero de ahí a volverse alcohólico y de no soportar no tener vino, bueno, ahí está el hilo conductor, es el mismo apego, pero exacerbado de tal manera que se volvió una adicción. Y es apego, yo creo que es un apego, pero ya a un nivel exacerbado, ¿no? La avaricia es un apego a nivel exacerbado, de apego que hace que uno no pueda ni disfrutar de sus propias cosas, ni que dejar que los otros disfruten de las cosas que uno tiene. Pero en última instancia, sin apego no habría avaricia, o sea que yo no veo gran diferencia. Ahora, con respecto a las adicciones, yo creo que el remedio depende un poquito si uno es un practicante o si no es un practicante. Si es un practicante, bueno, la adicción sería algo muy burdo, que es más fácil de reconocer que un apego sutil, y ahí podés aplicar, ¿viste? O rechazar, como se hace en el Theravada, o transformarlo de alguna manera, o, bueno, alcanzar, ¿viste? Esa cognición vacua y de esa manera dejar que surja, porque vos ves que en última instancia se disuelve, ya que es una cosa totalmente espuria. Estas son palabras, todo es muy simple, parece que te dan las recetas y es muy fácil de aplicarlas, pero vemos que, bueno, cuando las queremos aplicar tenemos ciertos obstáculos, ¿no? Pero en cuanto a tu pregunta, yo creo que no hay gran diferencia y el tipo de remedio depende de, bueno, si una persona no tiene Dharma, bueno, va a recurrir, si tiene una adicción, va a recurrir a un tratamiento como para una desintoxicación o lo que fuera, ¿no? Lo que sí estamos nosotros apegados es nuestra adicción, yo creo que son los pensamientos, ¿no? El pensar más que los pensamientos. Pero claro, cuando pensamos, ¿por qué estamos tan distraídos, no? Yo siempre considero esto, ¿no? Estamos adictos a los pensamientos, perdón, adictos al pensar, quiero corregirme, adictos al pensar, todo el tiempo estamos pensando. Cuando queremos no pensar no podemos hacerlo, quiere decir que estamos adictos al pensamiento. Y las prácticas de meditación son justamente un antídoto para eso. La práctica de shamatha es un enorme antídoto, como lo describí anteriormente, para socavar ese tipo de adicción que tenemos con los pensamientos, ¿no? ¿Ok? Se dice que la iluminación solo es posible alcanzarla desde el plano humano y por eso se hace tanto énfasis en lograr un precioso renacimiento humano. Sin embargo, también se dice que se puede tener acceso al Dharma en los planos celestiales, donde es posible encontrar maestros bodhisattvas. Incluso el Buda instruyó seres en esos planos. Sí, eso no significa que las mejores condiciones estén dadas en un ser humano. Porque acá tenemos la experiencia del sufrimiento y podemos, debido a esa experiencia, tener la inspiración como para liberarnos del sufrimiento. Ahora, en los reinos celestiales no experimentan sufrimiento. Entonces, pasa mucho que Maitreya, por ejemplo, está en Tushita y Maitreya empieza a da enseñanzas, según se cuenta. Yo no sé, no hablé con Maitreya, ni vi tampoco un video de Maitreya, pero se dice que Maitreya reúne a los dioses de la forma, porque el Tushita es un reino todavía de los deseos, ¿no? Es de los reinos de Indra. Entonces los reúne a todos y les da enseñanzas, pero no les pega, no se sienten como... ¿Cómo se llama? Hay una palabra. No se sienten identificados con la enseñanza, porque Maitreya les va a decir el sufrimiento de este y lo otro, y no experimentan sufrimiento. Y parece que están tan distraídos con los placeres que si habían 20 en un momento, pues empieza a haber 10 y al final termina hablando solo, según los relatos que yo oí de cuando alguien quiere enseñar en los reinos celestiales, ¿no? O sea que desde el punto de vista de el maestro puede enseñar, pero la receptividad del Dharma es muy pobre, porque no sienten ningún tipo de motivación para practicar el Dharma. Para practicar el Dharma, realmente la puerta de entrada, las 4 nobles verdades,
Buda lo primero que dijo es sufrimiento. ¿Por qué? Porque es lo que más, eso es lo más distribuido. No hay nadie que no haya experimentado sufrimiento. Es la cosa más abarcativa en samsara que nosotros podemos considerar como palpable, ¿no? Entonces, la identificación es muy fácil. Si no hubiera sufrimiento, yo creo que nadie nadie estaría meditando 1 o 2 horas, nadie iría a retiro, qué sé yo, años, 12 años de retiro apartándose de los placeres mundanos. Si los placeres mundanos fueran 100% fantásticos y no tuvieran fin, entonces nadie practicaría, porque practicar requiere esfuerzo, requiere dedicación, requiere renunciamiento, requiere un montón de cosas que no son parte del placer y de la satisfacción de los placeres, ¿no? Entonces, es verdad que los budas van y enseñan, y es verdad también que hay seres que por ahí son influenciados por las enseñanzas, pero no es la mayoría. Es decir, las mejores condiciones son esas. Ahora, ¿cuánta receptividad tienen los devas cuando los budas enseñan en esos reinos celestiales? Según lo que yo he oído en las enseñanzas, es muy pobre. Es por eso que una de las condiciones, de las 18 condiciones, que hacen que nuestra existencia humana sea preciosa entre todas las existencias humanas, bueno, hay muchas otras también, existencias humanas que la comparten, es no ser un deva, no ser un dios. Se lo considera un obstáculo. Puede ser que algún deva o alguien renazca en un reino superior y tiene tantas conexiones kármicas como para que inmediatamente, por su condición también tan sutil de conciencia, al recibir una enseñanza de Maitreya o de algún Buda, bueno, le sea muy fácil despertarse a la budidad. Tampoco se excluye eso, porque hay también instancias en que eso ha podido suceder, pero en la mayoría de los casos no. Sí, el deseo, podemos considerar el deseo como una klesha, es una klesha, es un deseo, es klesha, porque el deseo en nuestra experiencia así samsárica, el deseo que parte del yo dirigido al otro, eso ocurre en el dualismo de sujeto y objeto, por lo tanto, eso ya contiene fijación. Fijación que en un nivel muy sutil es una fijación dualista, pero en un nivel más digamos, operativo, siempre va con algún tipo de apego, ¿no? Es decir, hay un apego por el objeto de deseo, ¿no? ¿Puede el maestro enamorarse de un discípulo? Hay un caso, sí, creo que hay varios casos en los cuales algún maestro se enamora del discípulo. Eso depende de la capacidad del maestro y también de los discípulos que tiene. Pero digamos que hay muchos tipos de maestros y hay maestros con mayor realización espiritual que otros. Y bueno, ha ocurrido, especialmente en Occidente, con maestros occidentales que se han enamorado de sus discípulos, sí. Pero bueno, no hay nada de malo, qué sé yo. Depende de cómo sea esa relación. Acá dice, en mi familia hay un caso de maestro y discípula. Bueno, no sé qué tipo de maestro estás mencionando, si un guru tántrico, un maestro del Mahayana, un maestro del Theravada, un maestro de escuela, no sé muy bien a qué maestro te referís, ¿no? Bueno. Bueno, creo que se han terminado las preguntas. Vamos a dedicar el mérito, como siempre, entonces. Sunam diye thamje sigvani tomne nyebe ranam phamje chegana chembala rovaye sibe zole rowa jo. Ok, nos vemos el domingo. Chao.